Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a este tu canal. Y vamos a desarrollar en el día de hoy un texto que sé que será una gran bendición para cada uno de nosotros. Tenía días largos sin hacer un video. Todo se debe a que estoy trabajando ya en la finalización de el tomo 2 de la unicidad de Dios. Entonces, gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno, Dios nos ha venido ayudando, pero ha sido un trabajo arduo. Pero bueno, Dios nos ha dado la victoria. Quiero informarles que este fin de semana, hoy es lunes 15 de junio, yo diría que el día 19 o día 20 a más tardar, ya tendremos a la mano el libro sobre la importancia del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Así que es una gran victoria. El segundo tomo de la unicidad de Dios estará saliendo Dios mediante a final de este mes. Quiero informarles que hace una semana tuve un accidente, me accidenté en la moto, iba con mi esposa, el accidente fue bastante fuerte, tuvimos golpes, mi esposa y mi persona, mayormente mi persona, y bueno, Dios nos guardó, ya nos estamos recuperando. A razón de eso, pues tuvimos que hacer una pausa en los videos, en los estudios, en el trabajo del libro, pero ya estamos trabajando en todo esto. Así que gracias por estar aquí, gracias por sus oraciones, en fin. En el día de hoy, en el día de hoy vamos a tratar sobre Gálatas capítulo 4, versículo 6. Creo que este es un tema muy, pero muy interesante. Coloqué en la miniatura la imagen, la fotografía del pastor Eliseo Duarte, un hermano que ya partió, un pastor que dedicó toda su vida al mensaje del evangelio, a predicar, a abrir obras, a la enseñanza. Realmente los que tuvimos la oportunidad y la bendición de escuchar las enseñanzas del pastor Eliseo Duarte, fuimos privilegiados. Realmente fueron enseñanzas muy hermosas. El pastor Eliseo Duarte, una de sus virtudes era que tenía la capacidad de memorizar una cantidad vasta de versículos. Eh, Le decían de cariño la Biblia andante. Realmente un hombre que fue de gran bendición. El detalle es cuando tomamos a estos grandes hombres como referente en el sentido de una inerrancia o como si fuesen personas infalibles, es decir, que no se equivocan. Entonces, algunas personas utilizan lo que es la falacia de autoridad. En otras palabras, es cuando para ti es una verdad dependiendo quién lo diga, dependiendo quién lo diga. Y el pastor Eliseo Duarte, en sus últimos años de ministerio, él comenzó a enseñar una doctrina que no era necesario el bautismo del Espíritu Santo como un requisito necesario e indispensable para ser salvo. Eh, entonces, bueno, como fue una persona con un reconocimiento vasto, grande, eso hizo mella en el pensamiento y en el estudio y en la enseñanza de muchos pastores que lo respetaban, lo admiraban, seguían sus enseñanzas y también en aquellos hermanos que también lo queríamos y lo respetábamos, que no eran pastores, ¿no? Entonces, uno debe tener mucho cuidado en, en, en considerar que las personas no son infalibles, ¿no? Son infalibles. Hacer una apología de la falacia de autoridad es peligroso. Es como si yo hablara del doctor David Bernal,
que es el superintendente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la organización más grande unicitaria, y decir em, que él enseña que el bautismo del Espíritu Santo es importante como un requisito y una experiencia dentro de la salvación. Entonces yo digo, bueno, como lo enseña él, eso es cierto. Entonces uno sí debe tener cierto cuidado con eso, ¿no? Cierto cuidado con eso, eh, sin, sin caer en ese extremo que los hombres no son falibles. No, todos los hombres somos falibles, todos podemos equivocarnos, todos podemos cometer algo o dar una enseñanza que de pronto no es la enseñanza más acertada o que se ajusta más a las escrituras bíblicas. Entonces, yo con todo el respeto al pastor Eliseo Duarte, yo he venido a manifestar que esa enseñanza, que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario y de vital importancia para ser salvo, es una enseñanza que a la luz de la Biblia es un error. Fue un error en su momento por parte del pastor Eliseo Duarte y es un error por parte de todos los pastores que hasta el día de hoy siguen enseñando eso. En el mundo unicitario, lamentablemente, hay una división de pensamiento sobre si es importante o no el bautismo del Espíritu Santo como un requisito necesario e indispensable para ser salvo. Pero los unicitarios que no creen que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para ser salvo, son unicitarios que han traído una nueva enseñanza. Es decir, nunca en el mundo unicitario se había enseñado tal cosa. Los pastores unicitarios y no pastores unicitarios que seguimos creyendo que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para la salvación, no es una nueva doctrina, es la doctrina que siempre la iglesia ha mantenido. He realizado varios videos donde he mostrado a la luz de la historia que la iglesia siempre ha creído que nacer del agua y del Espíritu es ser bautizado con agua y con el Espíritu Santo. La iglesia así lo creyó y lo enseñó en el segundo siglo, tercer siglo, siglo IV, siglo V, siglo VI, hasta nuestros días. De tal manera, todo unicitario, sea pastor o no pastor, que crea algo diferente al nuevo nacimiento, su enseñanza es nueva, es novedosa, es ajena a la Biblia y es ajena a la historia. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia porque lo que nos interesa es lo que dice la Biblia. Y vamos a trabajar en Gálatas capítulo 4, versículo 6. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente, al igual que el pastor Eliseo Duarte, en sus últimos años de ministerio, se ha tomado Gálatas 4:6 como un versículo caballo de batalla para decir que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para la salvación, ya que el bautismo del Espíritu Santo no es para ser hijos, sino para los hijos, y se ha utilizado Gálatas capítulo 4, versículo 6. Voy a mostrar a la luz de la Biblia que explicar ese texto de esa manera es inapropiado, es un error, realmente es una mala interpretación. Y lo vamos a demostrar en el día de hoy. Yo creo que todo unicitario que ha utilizado Gálatas capítulo 4, versículo 6 para enseñar eso, creo que si ve este estudio en el día de hoy, creo que difícilmente le quedarán ganas de utilizar Gálatas 4:6 para decir que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para la salvación. Así que vamos a entrar en materia. Sean todos bienvenidos. Por favor, déjenos sus comentarios, tanto en la plataforma de YouTube como en la plataforma de Facebook. Recuerden que aquí estamos no para defender una persona ni para defender una organización.
Tampoco estamos para atacar a una persona o para atacar una organización. Aquí estamos es para presentar la palabra de Dios tal cual como la Biblia debe ser presentada. A razón de eso, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Este es el versículo que usan los pastores unicitarios para decir que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario para ser salvo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. De aquellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo no hace parte del nuevo nacimiento, sino que el bautismo del Espíritu Santo es para los que ya son hijos. El texto de Gálatas capítulo 4, versículo dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, estos pastores unicitarios ven un orden cronológico. Primero se es hijo y después de que se es hijo, se experimenta el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bien, realmente cuando una persona hace esa interpretación, la persona cae en varios errores. Primero, desconoce el texto tal cual como está, no hace buen uso de los tiempos verbales. También uno de los errores es que no entiende el texto dentro de su contexto inmediato. Tampoco entiende el texto dentro de toda la carta de Gálatas y tampoco hace una correcta utilización del texto con textos paralelos. Por ejemplo, Romanos capítulo 8. Bien, pero eso lo vamos a desarrollar a medida de este estudio. Vamos a abordar el versículo. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Entonces, repito, estos pastores unicitarios que creen que Gálatas 4:6 lo que significa es que el bautismo del Espíritu Santo no hace parte del nuevo nacimiento, sino que es ya para los hijos, están haciendo un orden cronológico, es decir, se llega a ser hijo y después, por cuanto se llega a ser hijo, posteriormente reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, es una muy mala interpretación. Pero si este fuese el caso, es decir, si ellos tuviesen la razón, cosa que no la tienen y lo voy a demostrar, pero si ellos tuviesen la razón, tendríamos ciertas implicaciones y es la siguiente. Vamos a ver algunas implicaciones. Bueno, antes de continuar, estoy aquí promocionando mis 3 libros. La Unicidad de Dios, tomo 1. Bueno, quiero decirles que aquí tengo el tomo 1. Este libro tiene 360 páginas. Es un libro pasta dura. Tiene separador de página. Tiene 2 cintas. Por aquí están las cintas. Tiene 2 cintas para separar las páginas. Realmente es un libro muy bonito. Y lo más importante es el contenido, ¿no? Aquí están las cintas. Vamos a ver aquí. Esta es el primer tomo de la Unicidad de Dios. Tiene 360 páginas, tapa dura, 2 cintas separadoras de página y lo mejor es el contenido. En este segundo tomo, en este primer tomo, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué es la unicidad? ¿Cómo se debe explicar la unicidad? ¿Qué no se debe entender de la unicidad? En fin, realmente es un libro muy hermoso y todos los que lo han adquirido, realmente sus comentarios han sido muy buenos. El segundo tomo de la Unicidad de Dios tiene nada más y nada menos que 450 páginas. La tapa va a ser tapa dura también va a tener sus ¿qué?
sus cintas separadoras de página y el contenido es excelente. ¿Por qué es mucho más grande que este? Y eso que tiene 360 páginas. El segundo tomo tendrá 450, 90 páginas más. ¿Por qué? Porque el segundo tomo ya es un tomo donde yo voy a hacer apología a favor de la unicidad de Dios, donde explico versículos tanto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, presento historia patrística a favor de la unicidad. Realmente el segundo tomo es ya una apología, es una defensa de la unicidad de Dios, mientras que el primer tomo es la explicación sistemática de la unicidad de Dios. Entonces, recomiendo los dos tomos y el libro sobre la importancia del bautismo en agua y del Espíritu Santo tiene aproximadamente 300 páginas. Realmente es un libro muy completo y explico por qué es importante el bautismo en agua en el nombre de Jesús y por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo. Así que realmente no te pierdas este material. Si deseas este material, puedes escribirme, comunicarte conmigo a mi WhatsApp personal, el WhatsApp que está en pantalla, más 57 315 845 2211. Bien, también quiero recordar que dentro de 16 días, con el favor de Dios, estaré viajando a los Estados Unidos. Estaremos ¿en qué? En los estados, vamos a estar en Nueva York, después estaremos en Dallas y voy a estar llevando estos 3 libros. Así que ya hay hermanos en los Estados Unidos que están apartando los libros que voy a llevar. Usted también haga lo mismo antes que se agoten, porque cuando llegue lo que voy a hacer es distribuir los libros que ya he vendido anticipadamente y no voy a poder llevar muchos libros. ¿Por qué? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, este libro pesa mucho. Un solo libro pesa 1 libra. El segundo tomo pues pesará más de 1 libra. Así que no voy a poder llevar muchos libros, pero todavía hay libros que no he vendido que voy a llevar, así que por favor comuníquese conmigo, usted que vive en los Estados Unidos y aproveche este material. Bien, ahora sí entrando en materia, bien, entonces yo estaba diciendo que si aceptamos la interpretación de Gálatas 4:6 como que primero se es hijo y después de ser hijos es que se tiene el bautismo del Espíritu Santo. Si llegáramos a aceptar esa interpretación, que es una interpretación errada, realmente es una muy mala interpretación, pero si llegáramos a aceptar esa interpretación, tendríamos las siguientes consideraciones. Por ejemplo, tendríamos a hijos con corazones vacíos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Observe dónde Dios envía el espíritu de su Hijo. Lo envía a nuestros corazones. Significa entonces que si hacemos un orden cronológico, como lo hacen algunos pastores, que primero se es hijo y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo, significa que tendríamos a hijos carentes y vacíos en sus corazones de la presencia del Espíritu de su Hijo o de la presencia del Espíritu Santo. Imagínense, hijos con corazones vacíos por no tener el Espíritu de su Hijo o el Espíritu Santo. Bien, en Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones, ¿cierto? Pablo dice en Gálatas 4:6, a vuestros corazones. Y Pablo en Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. Y dice, por el Espíritu que nos fue dado. Fíjese que aquí el Espíritu dado
es el espíritu del Hijo de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y el apóstol Pablo, tanto en Gálatas capítulo 4, versículo 6, como en Romanos capítulo 5, versículo 5, ¿verdad? Habla de que el espíritu ha sido dado donde en nuestros corazones. En Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Observe lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Observe que en Romanos 5:8 Dios muestra su amor, pero en Romanos 5:5 Dios ha derramado su amor. El amor que Él demostró es el amor que Él derramó. Así que Dios demuestra su amor y derrama su amor. Demuestra su amor en relación a lo que Cristo hizo por nosotros. Y derrama su amor cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. Y obviamente, no solamente queremos ver demostrado el amor de Dios, queremos que Dios derrame su amor en nuestros corazones. Pero solamente Dios derrama su amor en nuestros corazones en razón al bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Dios derrama su Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros aceptamos la interpretación de Gálatas 4:6, que primero se es hijo y después se recibe el Espíritu del Hijo, estamos diciendo que tenemos a hijos con corazones vacíos del amor que Dios ha derramado en los corazones de aquellos que se han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, mire las implicaciones de tal interpretación. Y esto apenas está comenzando. Esto apenas está comenzando. Bien, el mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿A dónde? En nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, porque ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces fíjese que Pablo, tanto en Gálatas 4:6, segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 21, y Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice que Dios ha colocado su Espíritu Santo en nuestros corazones, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Significaría entonces que si abordamos Gálatas capítulo 4, versículo 6, como que si primero se es hijo y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo, significa que tendríamos a hijos carentes de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de esos hijos. Observe la complejidad de esta situación. La complejidad de esta situación, ¿cierto? Tendríamos a hijos con corazones vacíos. ¿Usted cree y se siente cómodo con esto? ¿Que se puede ser hijos con corazones vacíos? Bien, eso por primera instancia, eso tomando Gálatas capítulo 4, versículo 6, como lo toman algunos, bueno, lamentablemente muchos pastores en Colombia, de que primero se es hijo y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Bien. Otra de las complicaciones de tomar esta interpretación de esa manera es que serían hijos que no difieren de ser esclavos. Ok, si usted se da cuenta, cuando usted lee el contexto de Gálatas capítulo 4, versículo 6, es porque Pablo
va a hablar de llegar a ser hijos en contraposición de los esclavos. Bien, pero quiero presentar dos textos bíblicos. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En Marcos capítulo 14, versículo 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bien, resulta que la palabra Abba Padre se encuentra en tres textos bíblicos. Marcos 14, 36, que fue una expresión que hace el Mesías, que hace el Hijo de Dios, y lo encontramos en Gálatas capítulo 4 y Romanos capítulo 8. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Jesús dice Abba Padre? Bueno, sencillamente porque estamos frente al Hijo de Dios. Y no solamente estamos frente al Hijo de Dios, sino que estamos frente al Hijo de Dios porque como Hijo de Dios le puede decir a su Padre, Abba Padre, ¿verdad? Abba Padre. Bien. Resulta que para que nosotros también podamos decir Abba Padre, como lo dijo el Mesías, necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros utilizamos Gálatas capítulo 4, versículo 6 y decimos, bueno, primero se es hijo y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo, significa que tendríamos a hijos que no pueden decirle a Dios Abba Padre hasta que tengan la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante, usted se da cuenta que Pablo hace una distinción entre los hijos que son adultos a diferencia de los esclavos. Permítame aquí, préstenle atención para que usted me entienda. Vamos a leer el contexto de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Leyendo el contexto se dará cuenta la implicación y el problema de abordar Gálatas capítulo 4, versículo 6, como los pastores o como algunos pastores o como muchos pastores aquí en Colombia utilizan Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Verdad? Mire lo que dice Pablo. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Observe la contraposición y lo que Pablo viene diciendo en esto. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cierto? Resulta que cuando usted lee las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, Pablo relaciona la herencia con el ser sellado, con el bautismo del Espíritu Santo. Pero bien, aquí hay algo interesante. Resulta que los pastores unicitarios que usan Gálatas capítulo 4, versículo 6, para decir que primero se es hijo y después se recibe el Espíritu Santo, vamos a considerar esto. Bien, tenemos a alguien que es hijo, pero no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Como no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces no puede clamar Abba Padre. ¿Cierto?
no puede clamar Abba Padre hasta que tenga la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que mientras que tiene la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, entonces ese hijo no difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo no puede decirle a Dios Abba Padre por cuanto no es hijo. Y este que si es hijo, tampoco puede decirle a Dios Abba Padre hasta que en un futuro tenga la experiencia que le dé la libertad de decirle a Dios Abba Padre. Entonces, hasta que no tenga la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, resulta que este hijo no difiere del esclavo. No difiere del esclavo. Precisamente el apóstol Pablo, desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante, lo que Pablo está mostrando es que nosotros diferimos del esclavo. ¿Cierto? Por ejemplo, Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud. ¿Cierto? Entonces fíjese que Pablo lo que viene hablando es que nosotros somos hijos y como hijos diferimos de ser esclavos. Por eso en el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. ¿Y por qué no eres esclavo? Porque has recibido el espíritu del Hijo por medio del cual clamamos Abba Padre. Y si no hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, a resumidas cuentas, lo que estoy tratando de transmitirles es que no les causa una incomodidad en decir que alguien es hijo, que ha pasado de ser esclavo a hijo, pero que resulta que ese hijo no puede decirle a su padre, Abba Padre, hasta que tenga la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Significa entonces que mientras que viene la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, ese hijo no difiere del esclavo, porque el esclavo no le puede decir a Dios, Abba Padre, por cuanto no es hijo. Y resulta que la otra persona, que sí es hijo, tampoco le puede decir a Dios, Abba Padre, hasta que en un futuro tenga la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Todas estas son las implicaciones cuando abordamos el tema de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Estas son implicaciones, es decir, cuando un pastor unicitario enseña que Gálatas capítulo 4, versículo 6, se habla en orden cronológico de que primero se llega a ser hijo y después de ser hijo se obtiene el bautismo del Espíritu Santo, primero que está haciendo una muy mala interpretación del texto. Pero aún así, si aceptáramos tal interpretación, entonces tendríamos a hijos con corazones vacíos y aparte de eso, tendríamos a hijos como personas que no difieren de ser esclavos. Entonces, creo que esto hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Ahora, una de las cosas que debemos preguntarnos es lo siguiente. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para no estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es obvio que el espíritu de su Hijo es el mismo espíritu de adopción, por medio del cual clamamos Abba Padre. ¿Cierto? Ahora, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Por qué Pablo no habla o no utiliza la palabra Espíritu Santo en Gálatas capítulo 4, versículo 6, sino que utiliza la palabra Espíritu de su Hijo?
¿cierto? ¿Y por qué Pablo no utiliza la expresión Espíritu Santo en Romanos 8:15, sino que utiliza la expresión el Espíritu de adopción? Tanto el Espíritu de su Hijo como el Espíritu de adopción hace referencia al bautismo del Espíritu Santo. Pero si Pablo en ambos textos bíblicos, haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué en Gálatas 4:6 Pablo habla y dice el Espíritu de su Hijo? Y en Romanos 8:15 dice el Espíritu de adopción. ¿Por qué cree usted que Pablo hace eso? Pablo lo hace con una intención, con una finalidad, y es el resultado de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. En Romanos 8:15 dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Sería absurdo pensar que llegamos a ser hijos por adopción sin el Espíritu de adopción, ¿cierto? Sería absurdo pensar que somos hijos por adopción sin el Espíritu que nos adopta como hijos. Así que cuando Pablo habla del Espíritu de adopción, es porque estamos recibiendo el Espíritu que nos adopta como hijos. Y cuando Pablo habla del Espíritu de su Hijo, lo habla en ese mismo sentido, porque estamos recibiendo el Espíritu que nos hace llegar a ser hijos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Así que el bautismo del Espíritu Santo hace parte del nuevo nacimiento. Hay que ser bautizado en agua en el nombre de Jesús y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia siempre ha creído por 20 siglos. Lastimosamente, hoy en día, hace 15, 18 años aproximadamente, en el mundo unicitario, pastores han dejado esa enseñanza para abrazar una nueva enseñanza y decir que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Entonces, el espíritu de adopción y el espíritu de su Hijo es el mismo Espíritu Santo. Recibir el espíritu de adopción es recibir el bautismo del Espíritu Santo que nos adopta. Y recibir el espíritu de su Hijo es recibir el bautismo del Espíritu Santo que nos hace ser hijos por adopción. Entonces, una de las cosas que debe preguntarse un unicitario es el siguiente. ¿Por qué el apóstol Pablo, en lugar de decir el Espíritu Santo, dice el Espíritu de su Hijo en Gálatas 4:6 y el Espíritu de adopción en Romanos 8:15? Ahora, observe que la palabra Abba Padre viene como consecuencia del bautismo del Espíritu Santo. Y si usted se da cuenta que Pablo utiliza eso en contraposición de no ser esclavos. Dice, pues no haber recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud. Para no estar otra vez en temor, sino que haber recibido ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces fíjese que Pablo, antes de hablar de este espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, dice que ya, ¿verdad? No hemos recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud. Pero en Gálatas capítulo 4, versículo 6, Pablo dice lo mismo. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres ¿qué? Esclavo. Ya no eres esclavo, ¿por qué? Por causa del espíritu que has recibido por medio del cual clamas Abba Padre. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece eso? Entonces, cuando los pastores en el mundo unicitario utilizan Gálatas capítulo 4, versículo 6 para decir que no es necesario el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo, porque
primero se es hijo y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene terribles complicaciones tal interpretación bíblica. Tal interpretación bíblica. Ahora, resulta que si nosotros aceptamos tal interpretación de tales pastores unicitarios, entonces no podríamos tener la libertad como si la tuvo el Señor Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. En Marcos 14:36, Jesús dijo: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús dijo Abba Padre porque era hijo de Dios y tenía la libertad de decir tal cosa por el Espíritu. Pero resulta que para nosotros decir tal expresión, según Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 6 y Romanos capítulo 8, versículo 15, necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces resulta que si nosotros abordamos Gálatas capítulo 4, versículo 6, como lo quieren hacer creer estos pastores unicitarios, que no necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque primero se es hijo y después se recibe tal experiencia, tendríamos como somos hijos, pero no somos libres. No somos libres porque no tengo la libertad ni la facultad de llamar a mi Padre como lo hizo el Señor Jesucristo. Así que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo también me identifica como hermano de Cristo. Cristo dijo Abba Padre, y yo puedo decir lo mismo que dijo mi hermano, ¿verdad? Hablando de Cristo como nuestro hermano según la carne, ¿cierto? Por causa de recibir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Todas estas complicaciones resultan a consecuencia de hacer tal interpretación en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Realmente, cuando una persona enseña que el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos y utiliza Gálatas capítulo 4, versículo 6, yo puedo ver, ¿verdad?, la falta de comprensión del texto. Puedo ver la falta de comprensión de los tiempos verbales de Gálatas 4:6. Puedo ver la falta de comprensión del texto dentro de su contexto inmediato. Puedo ver la falta de comprensión del texto dentro de toda la carta de Gálatas. Y puedo ver la falta de comprensión del texto frente a los textos paralelos encontrados en Romanos capítulo 8. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien. Fíjese lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Así que ya no eres esclavo. Es decir, el recibir el espíritu de su Hijo, en el cual clamaba Padre, ¿verdad? Entonces Pablo dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también que heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora fíjese esto. Pablo habla mucho de ser heredero en razón al haber recibido el espíritu de su Hijo o el espíritu de adopción o el sello del Espíritu Santo o las arras del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto del Espíritu Santo de la promesa habla de la promesa de Joel 2:28, donde Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. De tal manera, hemos sido sellados por medio del bautismo del Espíritu Santo.
que es las arras de nuestra ¿qué? Herencia. El bautismo del Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cierto? Una herencia, unas arras de una herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esa redención de la posesión adquirida, ¿verdad? Pablo lo coloca en Efesios 4:30 como el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y qué va a acontecer en el día de la redención? Pues vamos a tener una posesión adquirida, que es la herencia eterna. Pero mientras que vamos a tener, o mientras que tenemos esa posesión adquirida, entonces tenemos las arras de esa herencia, que es el sello del Espíritu Santo de la promesa. Resulta que el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero. También heredero. Pero Pablo habla de esa herencia en relación a la garantía de recibir esas arras. Y ahorita voy a mostrar un texto donde habla más fuerte acerca de este tema. Bien, observe lo que Pablo dice con relación a ser herederos. El apóstol Pablo dice en Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, o sea, Dios nos hizo salvos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos experiencias por medio de las cuales alcanzamos la salvación que Dios nos da. Lavamiento de la regeneración, refiriéndose al bautismo en agua, y por la renovación en el Espíritu Santo, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó, porque Dios prometió derramar de su Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para finalidad de acontecimiento, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. ¿Cuándo venimos a ser herederos? Cuando Dios nos ha hecho salvos por medio de dos experiencias: lavamiento de la regeneración, refiriéndose al bautismo en agua, y por la renovación en el Espíritu Santo, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Esas dos experiencias hacen que nosotros viniésemos a ser que herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Qué es lo que dice Pablo? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijos, también que herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que somos herederos? Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos, también herederos. Resulta que la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Cristo, nuestro hermano mayor, ¿verdad? Según la carne, como el verdadero y perfecto hombre, o como el segundo Adán, nosotros somos coherederos con Cristo. Pero Pablo dice que nosotros llegamos a ser herederos a través de la experiencia de recibir el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que nosotros recibimos el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre. De tal manera que ya no somos hijos, ¿verdad? Que ahora
que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Ah? Mire, si usted observa Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijos, también herederos. ¿Heredero de quién? De Dios, por medio de Jesucristo. Observe, el cual derramó, Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, la doctrina paulina o la doctrina apostólica que presenta el apóstol Pablo es compacta. Pablo utiliza textos en sus diferentes cartas que complementan su pensamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que la gran mayoría, si es que no todos, los unicitarios, sean pastores y no pastores, que están enseñando que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario como un requisito para ser salvo, están enfocándose en el bautismo en agua en el nombre de Jesús, utilizando Hechos 2:38, Hechos 2:41, Primera de Pedro 3:21 y otros textos más. Como si nosotros negáramos la necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El detalle es que eso se llama falacia del blanco móvil. Quiere decir que no aborda el tema, es decir, no abordan el tema en sí, que es todo lo que Pablo dijo y todo lo que los apóstoles dijeron con relación a la importancia del bautismo del Espíritu Santo, sino que en lugar de hacer eso, van al bautismo en agua para mostrar que el bautismo en agua es tan importante para ser salvo y descartar la importancia del bautismo del Espíritu Santo dentro del plan de salvación. Es como decir lo siguiente: si yo fuese una persona que no cree en el bautismo en agua como un requisito para ser salvo, ¿qué versículos utilizaría? Bueno, utilizaría textos como Juan capítulo 1, versículo 12, si no estoy mal, que todos los que han creído en el nombre de Jesús, ¿ok? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo digo, mira, lo que hay que hacer es creer, hay que tener fe. Debes solamente recibir al Señor Jesús en tu corazón y creer en su nombre. Al creer en el Señor Jesucristo, al recibirlo y en creer en su nombre, ya eres hijo de Dios. Entonces, como eres hijo de Dios por haber recibido a Jesús y creer en su nombre, no necesitas el bautismo en agua para ser salvo. ¿Cierto? Es decir, yo estoy citando un texto para manifestar que no necesito el bautismo para la salvación. O puedo decir, la Biblia dice que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú lo que necesitas es creer. Al creer eres salvo y como eres salvo no necesitas el bautismo como un requisito dentro del plan de salvación. ¿Cierto? O pudiera citar en Hechos cuando el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué haremos? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces yo voy a utilizar textos donde Pablo o algún apóstol habla de que somos salvos por la fe para invalidar la necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Eso es lo que están haciendo estos unicitarios. Ellos están utilizando la veracidad de la necesidad del bautismo en agua para querer invalidar la necesidad del bautismo del Espíritu Santo como requisito indispensable para la salvación. Bien, pero eso posiblemente haga un video en otra oportunidad. ¿Cierto? Bien. Observe aquí. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo. Fíjese que aquí Pablo está hablando de que somos coherederos con Cristo. Pero Pablo dice que solamente podemos ser coherederos con Cristo en razón a que hemos recibido el espíritu de adopción, porque el espíritu de adopción es el espíritu que nos adopta como hijos. Porque, como dije hace un momento, es absurdo pensar que somos hijos por adopción sin el espíritu de adopción, o que somos hijos por adopción sin el espíritu que nos adopta como hijos. Entonces, Pablo dice que la razón por la cual somos coherederos con Cristo es en razón al espíritu que hemos recibido de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora observe que nosotros somos coherederos con Cristo y Cristo dijo en oración a su Padre, Abba Padre. Así que yo soy coheredero con Cristo, ¿verdad? Y al igual que Cristo, como coheredero con él, también puedo llamar a Dios Abba Padre. ¿Cierto? Porque el apóstol Pablo, antes de decir que somos coherederos con Cristo, habla de que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que es lo que hizo Cristo. Cristo clamó Abba Padre. Entonces, el espíritu de adopción que nos adopta como hijos nos da la libertad y el estatus para decirle a Dios Abba Padre, por cuanto realmente somos hijos por el espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es necesario para el nuevo nacimiento. Jesucristo lo dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. No es que sea difícil, es que es imposible. No puede entrar en el reino de Dios. Lamentablemente, los pastores unicitarios que no creen que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para ser salvo, han reinterpretado lo que es el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, lastimosamente. Bien, vamos a seguir. Bueno, aquí nuevamente quiero nuevamente promocionar mis libros. De verdad, no se lo pierdan. Estoy haciéndole la última revisión a mi libro. Voy por la página 176, son 450 páginas. Es la última revisión que le voy a hacer. Y de verdad, leyendo mi propio libro, yo digo, wow, este libro está espectacular. Este libro está espectacular. De verdad, son 3 libros que debe tener todo apostólico del nombre. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Mire, este libro no es un libro sencillo, es un libro completo. Es un libro bien estructurado. Realmente es un libro que vas a leer una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque no es un libro que solamente te proporciona conocimiento. Es que es un libro que se ha convertido, o que es un libro de consulta, ¿verdad? Es un libro de consulta. Así que realmente, para los que viven en los Estados Unidos, aproveche este viaje que voy a realizar a los Estados Unidos y comuníquese lo más pronto conmigo para que aparte los libros que voy a llevar. Para que aparte los libros que voy a llevar. ¿Por qué? Porque cuando llegue a los Estados Unidos voy a estar predicando en varias congregaciones y ahí voy a estar promocionando mis libros. Voy a vender mis libros en varias congregaciones. Pero si usted aparta sus libros antes de que yo viaje, entonces cuando yo viaje y llegue a los Estados Unidos, lo único que voy a hacer es mandarle sus libros a su dirección. Ya son libros que no podré vender porque ya están apartados. Bien, entonces comunícate a mi WhatsApp personal, más 57, que es el indicativo de Colombia, 315-845-2211. Bien, ahora vamos a abordar el texto. Ahora voy a manosear Gálatas 4:6, ¿verdad?
Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bien. Ok, entonces, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Quiero que usted vea las palabras que están en rojo. Las palabras que están en rojo son verbos. Yo quiero que usted analice los tiempos de los verbos. Y usted se dará cuenta que los tiempos verbales no permiten hacer lo que hacen estos pastores unicitarios. Colocar una línea cronológica donde colocan primero al ser hijos y después recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba, Padre. Ahora bien, la palabra ser, sois, está en presente. Es decir, y por cuantos hoy sois hijos. Dios envió, pasado. En otras palabras, el verbo ser está en presente. Hoy. Por cuanto hoy ustedes son hijos, Dios envió, podría ser, Dios envió ayer a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Quiere decir que el envío, el verbo enviar, está precediendo al verbo ser. Ahí no está diciendo que por cuanto sois hijos Dios enviará. No. Dice, por cuanto sois hijos, verbo ser presente, Dios envió pasado, un pasado, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Voy a colocar aquí unas imágenes para explicar. Gálatas 4:6, ¿verdad? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió. Envió, pasado. ¿A dónde? Al corazón. ¿Con la finalidad de qué? De ser hijos. En otras palabras, la razón por la cual tú eres hijo hoy es porque Dios envió en el pasado el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a colocar otra imagen. Aquí. Mire, dice, y por cuanto sois hijos, Dios enviará el Espíritu de su Hijo. Ah, bueno, entonces ahí sí se podría decir que primero se es hijo y como se es hijo, entonces en un futuro Dios enviará el Espíritu de su Hijo. Entonces tenemos el verbo ser en presente y el verbo enviar en futuro. Por cuanto sois hijos hoy presente, Dios enviará futuro el Espíritu de su Hijo. Bueno, en ese sentido, cronológicamente sería primero se es hijo y después se envía, Dios envía el Espíritu del Hijo. Pero no está así la construcción en el texto, ni los tiempos verbales están de esa manera. El verbo ser está en presente y el verbo enviar está en pasado. ¿Se da cuenta? Bien. Vamos a colocar aquí esto aquí. Mire. Vamos a leer Gálatas 4, 5, 6 y 7. Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos presente en razón de qué, de que hemos sido ¿qué? Adoptados. ¿Dónde? Según el versículo 5. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Este Espíritu de su Hijo es el Espíritu de adopción, según Romanos capítulo 8, versículo 15. Ahora, si nosotros vamos a trasladar el Espíritu de adopción de Romanos 8:15 a Gálatas capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, ¿dónde vamos a colocar la experiencia? ¿Dónde vamos a colocar esa experiencia?
lo vamos a colocar en el versículo 5. Para que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cierto? Vamos a cambiar la palabra espíritu de su hijo por espíritu de adopción. ¿Ok? Pablo habla del espíritu de su hijo y llama el espíritu de su hijo el espíritu de adopción en Romanos 8:15. Vamos a hacer ese trabajo, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a cambiar la frase el espíritu de su hijo y lo vamos a colocar el espíritu de adopción. ¿Ok? Dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió pasado a vuestros corazones el espíritu de adopción, en el cual clamaba Padre. Suena hasta mejor, ¿verdad? ¿Mejor en qué sentido? De que el espíritu de adopción no puede estar desligada a ser hijos por adopción. Porque es absurdo pensar que somos hijos por adopción sin recibir el espíritu de adopción, o que somos hijos por adopción sin recibir el espíritu que nos adopta como hijos. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que hemos recibido la adopción de hijos en razón al espíritu de adopción. En razón de haber recibido el espíritu de adopción. Y este espíritu de adopción es el mismo espíritu de su hijo. Entonces, como el espíritu de adopción es el mismo espíritu de su hijo, entonces Pablo utiliza los verbos o los tiempos verbales en presente y en pasado. En presente para decir lo que somos y en pasado para decir en razón o para decir por causa de qué razón somos lo que hoy somos, en este caso, hijos. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero no podemos recibir la adopción de hijos sin el espíritu de adopción, sin el espíritu que nos adopta como hijos. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar el espíritu de adopción que encontramos en Romanos 8:15, tenemos que ubicarlo en Gálatas capítulo 4, versículo 5. ¿Cierto? En Gálatas capítulo 4, versículo 5. Hemos recibido la adopción como hijos en razón al espíritu de adopción que hemos recibido. Y por cuanto sois presentes hijos, Dios envió en el pasado el espíritu de su Hijo, en el cual clamamos Abba Padre. Entonces, cuando nosotros le prestamos un poco de atención a los tiempos verbales, y no solamente a los tiempos verbales, sino que le prestamos un poco de atención, de que antes de llegar al versículo 6, Pablo nos dice que recibimos la adopción de hijos. No podemos pensar que podemos ser adoptados como hijos sin el espíritu de adopción. ¿Cierto? No podemos hacer tal cosa. Bien, en Gálatas, mire lo que les voy a decir, esto es contundente, esto es lo que les voy a decir, esto es poderosísimo. Gálatas capítulo 4, versículo 28, está en el mismo capítulo de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículos 28 y 29 está dentro del contexto y de lo que Pablo viene hablando con relación a ser hijos de Dios por adopción. Entonces, en Gálatas 4:28, Pablo dice, así que hermanos, nosotros, o sea, Pablo después de decir, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Entonces, en el versículo 28 del mismo capítulo, Pablo sigue diciendo, así que hermanos, nosotros como Isaac, Pablo se incluye,
nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero Pablo, ¿cómo somos hijos de la promesa? Pablo dice, cuando recibimos la adopción como hijos. Pero Pablo, ¿cómo recibimos la adopción como hijos? Pablo habla en Romanos 8:15 por el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre. Entonces, Pablo dice en Gálatas 4:28, así que hermanos nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces aquel que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también que ahora, presente, presente. Pablo está haciendo un contraste entre Isaac como hijo de una promesa y nosotros como hijos también de una promesa cuando recibimos la adopción de hijos. Entonces Pablo dice que Isaac, a diferencia de Ismael que nació según la carne, Isaac nació según el espíritu. El que había nacido según el espíritu, así también ahora. O sea que Pablo está diciendo que nosotros ahora somos hijos de Dios en razón al espíritu de su Hijo que hemos recibido, por medio del cual clamamos Abba Padre. Aleluya, mi alma alaba al Señor. ¿Se entiende? Pablo está relacionando lo que él está diciendo en Gálatas 4, 6 y 7, o Gálatas 4, 5, 6 y 7, y hace y Pablo termina hablando de Isaac para entender un poco más. Y Pablo dice, mira, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, somos hijos. Gálatas 4, 5, hijos por adopción. Pablo dice, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora para nosotros. Entonces, una de las cosas que debemos preguntarnos es lo siguiente. Isaac, el espíritu de Dios operó en Rebeca porque Isaac era hijo o para que Isaac fuera hijo. Respuesta, ¿qué piensan ustedes? El espíritu no operó en Rebeca porque Isaac ya era hijo, sino para que fuese hijo. En ese mismo sentido, el espíritu ahora opera para que tengamos ese nuevo nacimiento, para que podamos nacer de nuevo del espíritu. Entonces, cuando usted lee Gálatas capítulo 4, versículo 6, a la luz de todo el contexto, llegando a Gálatas capítulo 4, versículo 28 y versículo 29, usted se dará cuenta que Pablo hace un ejemplo. Pablo está tomando a Isaac para explicarnos más a fondo de esto, de por qué hoy somos hijos de la promesa por adopción. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo, pero ¿cómo somos hijos de la promesa? Porque fuimos adoptados como hijos. Pero Pablo, ¿cómo fuimos adoptados como hijos? Porque hemos recibido el espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba Padre. Entonces Pablo dice, como Isaac somos hijos de la promesa, pero no como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, porque ese es el tema de Pablo. Pablo está hablando de llegar a ser hijos por la operación y por el espíritu de su hijo, según Gálatas capítulo 4, versículo 6 y Romanos capítulo 8, versículo 15. El que había nacido según el espíritu, así también ahora, ¿verdad? Así también ahora. Permítame, creo que se me fue la imagen. Un momento.
Bueno, cuando hago videos largos se desconecta, se apaga la cámara, ¿no? Bien, entonces creo que esto está poderoso, ¿no? Esto realmente, hermano, esto está fuertísimo, esto me encanta. La palabra de Dios es dulce como la miel, aleluya, mi alma alaba al Señor. Entonces fíjese que uno se podría preguntar, bueno, ¿y el Espíritu operó en el vientre de Rebeca porque Isaac era hijo o para que Isaac llegara a ser hijo de esa promesa? ¿Verdad? Nadie pensaría que el Espíritu operó en Rebeca porque Isaac ya era hijo. No, en ese mismo sentido tiene que ser aplicado para nosotros en el día de hoy. Entonces, esas enseñanzas de esos pastores unicitarios al cual queremos mucho y apreciamos y respetamos mucho, es una enseñanza errada. Errada. Usted no puede tomar Gálatas capítulo 4, versículo 6, para decir que primero se es hijo y después se recibe el espíritu de su hijo en el cual clamamos Abba Padre, porque los tiempos verbales no lo permite. ¿Cierto? No lo permite. Es como decir que Isaac llegó a ser hijo y después el Espíritu Santo operó en el vientre de la madre, por cuanto Isaac ya era hijo. Es lo mismo. O sea, el mismo error. Así de absurdo es la enseñanza, así de absurdo, así de absurdo, así de errado. Cuando alguien dice, es que el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos, y cita erradamente Gálatas capítulo 4, versículo 6, es como decir que Isaac primero llegó a ser hijo y después vino el poder del Espíritu Santo en el vientre de Rebeca. Es lo mismo, es lo que Pablo está diciendo. Así que Pablo está diciendo que el poder y la acción del Espíritu Santo en Rebeca era para que Isaac llegara a ser hijo de esa promesa. En ese mismo sentido, nosotros como hijos de esa promesa, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu de su Hijo o el Espíritu de adopción. ¿Para qué recibimos el Espíritu de adopción? Para ser adoptados. ¿Para qué recibimos el Espíritu de su Hijo? Para ser hijos. ¿O usted cree por qué Pablo dice eso? ¿Por qué usted cree que Pablo no dice el Espíritu Santo? ¿Por qué usted cree que Pablo, en lugar de decir el Espíritu Santo, dice el Espíritu del Hijo o el Espíritu de adopción? ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, porque Pablo está utilizando esas expresiones para hablar de la acción que va a acontecer en la vida que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Bien, vamos a continuar para ir terminando. Gálatas capítulo 4 dice, bueno, eso ya lo leí. Dios envió a su Hijo y Dios envió al Espíritu de su Hijo. Mire los tiempos verbales. Es que usted solamente debe acercarse al texto sin prejuicios. Yo pienso que después de esta enseñanza, si usted creía que el bautismo del Espíritu Santo era para los hijos, yo creo que después de esta enseñanza, usted va a desechar esa enseñanza. Bien, ahora, Gálatas capítulo 4, este es mi última diapositiva. Dice, Dios envió a su Hijo y Dios envió el Espíritu de su Hijo. Observe los tiempos verbales. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo? Pasado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con la finalidad de que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recuerden que nosotros recibimos el espíritu de adopción como consecuencia del Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la manifestación de Dios en carne. Entonces dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por medio de qué? Del espíritu de adopción. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo está diciendo, Dios envió a su Hijo, Dios envió a vuestros corazones. El verbo enviar está en ambos en un tiempo pasado. Dios envió a su Hijo, Dios envió el espíritu de su Hijo. Y estos dos verbos que están en pasado trae como consecuencia un resultado, y es que llegamos a ser hijos por adopción. Porque no podemos recibir el espíritu que nos adopta como hijos, o sea, el espíritu de adopción, si primero Dios no ha enviado a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cierto? Entonces, nadie pensaría que podemos ser hijos después de que Dios envíe a su Hijo. ¿Cierto? No, tanto Dios envió a su Hijo antes de que llegáramos a ser hijos, de la manera en que Dios envió el espíritu de su Hijo. En otras palabras, nosotros somos lo que somos en razón a lo que Dios envió. En este caso, a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y al espíritu de su Hijo, por medio del cual clamamos Abba Padre. Bueno, mis amados hermanos, creo que había sido un día espectacular, un día muy hermoso, y vamos a seguir con estas enseñanzas. Esto no ha parado, esto apenas comienza. Había dejado de hacer algunos estudios porque, como dije al principio del programa, sufrí un accidente en la moto. Fue hace una semana aproximadamente, un accidente bastante fuerte. Iba con mi esposa, nos accidentamos, sufrimos muchos golpes. Y bueno, nos hemos venido recuperando poco a poco. En estos momentos, pues tengo un fuerte dolor aquí en el hombro izquierdo y en otras partes de mi cuerpo, pero Dios nos guardó. Dios nos guardó. Mi esposa también se viene recuperando de algunos golpes. Dios ha sido muy bueno con nosotros. A razón de eso, pues no había podido hacer más videos y ese accidente retrasó el trabajo que estaba realizando con el segundo tomo de la Unicidad de Dios. Pero bueno, ya estoy trabajando en esto y este mes vamos a tener todos los libros disponibles a la venta. Dentro de 4 días o 5 días a más tardar ya tendré a la mano el libro sobre la necesidad y la importancia del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Y a final de este mismo mes tendré a la mano el segundo tomo de la Unicidad de Dios. Mire, este segundo tomo, este libro a mí me encanta, de verdad, yo lo recomiendo. Todos los que han comprado este libro me han mandado muchos agradecimientos, que están contentos con el material, que es un libro de mucha bendición. Y el segundo tomo va a estar mucho mejor. Yo digo que mucho mejor. Tiene 450 páginas, es, em, es de tapa dura, pero es mucho mejor en el sentido de que, porque ahí yo hago mucha apología. Defiendo, respondo versículos del Antiguo, Nuevo Testamento, utilizo la patrística, utilizo muchas cosas. De verdad es algo maravilloso ese libro. Estoy en estos momentos revisándolo, dándole la última revisada para mandarlo a imprimir dentro de unos 2 o 3 días. Y yo estoy leyendo el libro y yo digo, wow, este libro va a ser de mucha bendición. Va a ser de mucha, mucha bendición. Así que mis amados hermanos, pues no siendo más, quiero saludar a cada uno de ustedes, a los que están suscritos al canal y los que hacen parte, los que son miembros de este canal. Dios les bendiga grande y poderosamente.
¿Verdad? Dios ha sido muy, muy bueno. Gloria al Señor. Bien. Bueno, mis amados hermanos, no siendo más, a todos los que están por aquí por Facebook, los que están dando sus saludos, los que están por YouTube, gloria al Señor. Hermanos, vamos a compartir esta enseñanza. Esta enseñanza deberían verlo todos los unicitarios y los que no son unicitarios también. Y creo que también deberían verlo muchos pastores. Creo que esta enseñanza debieran verlo todos los pastores. Crean o no crean, deberían de verlo porque realmente es una enseñanza muy hermosa. Así que en el libro usted va a encontrar esta enseñanza, obviamente mucho más estructurada, más, creo que hasta más profunda, con otros textos más adicionales, en fin, realmente yo los motivo a que hagan el esfuerzo y adquieran este material. No siendo más, mis amados hermanos, un abrazo fuerte en el amor del Señor y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.